Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Buenos días desde Naran. Son las 6 de la mañana y hoy empieza un día muy largo. Todo el día en coche 4x4 y caminando o caballo para llegar a Fairy Meadows. Dice que Fairy Meadows es el lugar más bonito del mundo, ¿right? Pero no es nada fácil llegar hasta ahí. Por el camino hay que recorrer algunos de los tramos de carretera más difíciles del mundo. Estamos en las áreas del norte de Pakistán y para llegar hasta Fairy Meadows tenemos que superar el paso de Babusar a 4100 metros de altitud para luego unirnos a la mítica Karakoram Highway, la carretera más alta del mundo, y más tarde coger una pista de tierra solamente abierta para 4x4 y conductores locales experimentados, la que alguna gente llama la Ruta de la Muerte. Y al final hay un último tramo que solamente se puede hacer andando, para 3 horas más tarde llegar con suerte a Fairy Meadows, en la falda de una de las montañas más altas del mundo. ¡Guau, chaval! Mira, nada más empezar ya hay estos corrimientos de roca todo el rato. Y entonces mirad, esto es la carretera original, como ahí todo asfaltado, ¿veis? Pero mira, muchas curvas, mira cómo lo tienes. Es preciosa la zona, eso sí, ¿eh? Hacia donde miraras había restos de desprendimientos de rocas que se venían sobre la carretera. What is this mirror here? Is it for the rocks on the ground? ये छोटा किस चीज़ के लिए? पता जाता है कि आज like jump. Heights. Yeah, heights and also sometimes stones. Yeah. Falling down. Yeah. गाड़ी ना लगे चेम्बर से. Also see the road. Yeah, yeah. Hasta las casas están medio arrolladas por las avalanchas. Y mirad, el pueblito este, o aldea, o como quieras llamarle, está entero casi engullido por rocas. Es que, pero y mirad, las rocazas que hay por aquí. Todo esto o ha caído de la montaña. Ay, me falta el aire. O lo ha bajado ríos de agua cuando haya lluvias en invierno, en primavera o en lo que sea. Are there many accidents on these roads, like with the rocks falling and stuff? Sometimes. Yeah? Mainly in the winter or all year? Winter. I guess when it rains a lot, everything comes down, right? Lots of landsliding and rock falling. Yeah. Veíamos tiendas de campaña junto a la carretera que Kosar nos dijo que eran de nómadas que se mueven por esta zona, entre las montañas de Afganistán y Pakistán. They travel, they believe in no borders, no boundaries, they don't have passports, so they travel between Pakistan and Afghanistan. And their main income is like grazing the sheep, animals, producing dairy and stuff. Ahora estamos en Babusar Top, lo alto del paso, y mira, hay como un pobladito entero. Pues realmente son todo puestos de comida y snacks. Todo edificios de madera, chapa y lonas. Ah, hostia, no, 13.000 feet, esos son como 4.000 metros. ¡Fua, chaval! Es que me encanta que el campamento este, o como quieras llamarle, aunque sea topa turistas, sea todo así, como quieras llamarle, rústico, digámosle rústico. Otra vaquilla aquí a su bola por mitad del pueblo. Y los camiones Trippy, cómo no. A partir de ahora estamos en la región de Gilgit-Baltistán, la más norteña de Pakistán. A la derecha tenemos Kashmir, la polémica región que India y Pakistán se disputan desde 1947. Ni siquiera los buretes resisten los desprendimientos. Mira eso, chaval. Avalanchas de roca enteras. Es que todas las laderas eran literalmente como ríos de rocas sueltas. Viendo eso, me imaginaba el ruido que tienen que hacer esas avalanchas también. Tiene que ser espantoso. De alguna manera todo esto parece como un escenario de guerra, pero de guerra natural, ¿sabes? Imagínate, cualquier piedra se te cae encima cuando estás pasando. Hasta luego. Ahora por fin vamos a entrar, ahora sí, en la Karakoram Highway. Literalmente una de las carreteras más famosas del mundo. Nos vamos a unir a ella aquí ahora en 50 metros. La Karakoram Highway es la carretera que une la capital de Pakistán con la ciudad de Kashgar, en China. Tiene 1.300 kilómetros de largo y es una de las carreteras más altas del mundo.
Pero es que mira, no hay ningún tipo de protección ante rocas cayéndose, cero. And now, literalmente ha habido un deslizamiento ahí. Están apartando todas las cosas con las excavadoras y por eso estamos aquí todos atascados. Los desprendimientos suceden muy a menudo en Karakorum, más aún en invierno y días lluviosos. Pero es la principal ruta de comercio entre Pakistán y China, por lo que el ejército siempre está preparado para tratar de reabrirla lo antes posible. Sometimes they open the road in less than in some hours. Yes, it depends on the slide. The slide is it depends how much time it takes. You know, Yeah. so they want you to make the road open as soon as possible. Yeah. Empiezan ahora a circular los coches para aquí. Buah. Y después supongo que nos toca a nosotros. Vale, ahora parece que sí nos dejan pasar, a ver. ¿Cómo es this road built? It was open for to the public in 1986 something. Yeah, and it has been renovated since. And before everything was asphalt, yeah? Yeah, smart. The places where there is not asphalt is because it's gone. Gone, yeah. Atasco en la Karakoram Highway. Es curioso a lo que llaman highway realmente. Ojo que se pone interesante esto, La mejor autovía del mundo esta, Ahí bien asfaltada, bien ancha, muchos carriles, con seguridad, trenes buenos. Sí, yo creo que una de las autovías más seguras del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Parece que se ha liado, Vamos a ver qué mierda es. Hostia, chaval. Buah, qué locura. Ojalá que no, pero yo me temo que ahí se ha tenido que matar a alguien, Está muy destrozado ese coche. Es que mira, ha reventado todo el quitamiedos, Acaba de decir este chaval. Ha pasado esta mañana, se ha caído el coche al río y se han muerto 2 personas. Ojo ahí, Aquí ya si te caes estás cao. Esto de aquí. Qué mal rollo, chaval. Se acabó de joder el autobús, No sé qué pasa, pero no tiraba. A problemas mecánicos, apreciemos las vistas. El río que discurre junto a la carretera es el Indus, el más importante de Pakistán, que recorre el país de norte a sur. Ahora el paisaje y todo el entorno es realmente impresionante, Y es que mira la de rocas que hay aquí a punto de caerse, mira esa. Eso se te cae, es que parece, a poco que venga un poco de lluvia parece que están para caerse. Everything is okay now? Yes. And with the Jeep it will be more narrow, yeah? This is nothing. More narrow. This is nothing. The road is, Yeah, this is nothing, right? This is nothing compared to that. This is a piece of cake compared to that. Pues aquí es donde se pone interesante. Nos vamos a subir en estos 4x4 de aquí y subimos por ahí para arriba, hacia Fairy Meadows. 2 horas en esto, en un camino que dicen, hasta el guía lo dice, que nos vamos a acojonar. Y después hay otra parte que ya ni siquiera los jeeps pueden continuar y la tenemos que hacer andando o a caballo. Estoy aquí bicheando cómo van a ser nuestros jeeps. Parecen todos iguales, tienes el asiento del conductor, 1 o 2 personas que se van a sentar aquí, imagino que 2, y después por aquí atrás otras 2 personas o 3 tal vez, pero todos los asientos van a tener buenas vistas afuera. Este vídeo está un poco inspirado en uno que hizo otro youtuber que se llama Ruhi Chenet. Es un vídeo bastante guapo, A él le tocó hacerlo cuando llovía y las imágenes que yo vi eran terroríficas. Can I get my head out or is dangerous? No, here is not dangerous. What is dangerous? You can take out one of them. ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué épico! This is nothing? No, this is nothing. Sigue diciendo, esto es un trozo de pastel. Tírale, tírale que puedes. ¡Woohoo! No quepo aquí dentro tampoco, voy pegándome golpes así todo el rato.
we ask him a question or he has to stay focused? What do you want to ask? No, just if it gets scary for him this road. Or... ये आपके लिए आपको डर नहीं लगता है? No, this guy is Nada. very strong. Oh no. Míralo, míralo, el cabrón ahí cogiendo el teléfono y tiene nuestras vidas en sus manos. Can you ask him if he enjoys driving here? सर ये कहते हैं मजा आता है ड्राइविंग का? He likes driving this road. Yeah, He likes that's to good. undertake challenges. Oh. Mal sitio, para tener un problema mecánico. The engine is too hot. Actually, they didn't put the water down, so Yeah. he put to make it ready. ¡Wow! ¡Están locos! Bro, hermano, es que mira. ¿Qué es esto, tío? Nos acaba de decir una vez. Un jeep se cayó para ahí abajo. Y todavía no lo han rescatado, porque no se puede acceder ahí abajo. Mira, venimos desde ahí atrás, desde ahí del fondo del valle, estamos subiendo toda esta carretera. Por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. Así son las que más impresionan, porque no ves como para dónde va y después de repente a veces con la rueda pues pasa como muy cerca de aquí, como a medio metro de la caída y miras para abajo y ves eso. Ay, la vida. Esto está muy guapo, Bueno, o no, o a lo mejor no. ¡Qué locura! Mira, y ahí una carretera bien planita. ¡Hostia! ¡Joder! Esta pista fue construida por los habitantes de las aldeas de Tatu y Fairy Meadows, aunque no ha sido renovada desde entonces. Mira esta parte. ¡Dios! Me cago en la hostia, chaval. No sé ni si debería estar aquí fuera asomado. Bueno, ahí la caída es solo de 20 metros. Nos morimos igual. Oh, hostia, mi cuello. Mira por dónde hemos pasado. Aquí también se caen rocas y te cortan la carretera, que ya mide de por sí 3 metros y te la deja en 1,5 metros. Que no se le patine la rueda aquí, por favor, Joder, chaval. Bro, watch out, Be careful. I don't want you to die. Or to hit your head with a rock. Wow. A ver, A ver esto si no... Mira. Oh, wow. Más me vale no hacer tonterías aquí. Atasco. Descanso para el motor también. Es que no lo he grabado, pero dice que está muy caliente el motor y que hay que echarle agua. Wow. Épico. ¡Guau, loco! ¡Wow! Se ve las montañas nevadas al fondo. ¡Qué barbaridad! What is the mountains in the back? ¿Himalayas? Así que estamos viendo los Himalayas ahí al fondo ya. No, de locos. Mientras vamos escuchando música antigua india para amenizar el viaje. Ojo al puente que acabamos de pasar. No me dejan cruzarlo, tío. Dicen que es demasiado peligroso. ¿Qué os parece? Acabo de ver. Ese es el problema. Ahí sí que no tiene nada de buena pinta. Que mirad, esto sí es una barbaridad, Apareces por aquí, te encuentras este puente aquí. Muy impresionante. Se está poniendo bonito también, De repente hay árboles por aquí. Alguna casilla y al fondo. ¡Qué guapo! Mira el río, chaval. Se viene una parte de las chungas, ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! Sí que impresiona mucho,
Vale, seamos claros. Hostia. ¿Impresionante? Sí, muchísimo. ¿Apto para gente con vértigo? No, probablemente no. Pero ¿es la carretera más peligrosa o terrorífica del mundo? Yo creo que no. Depende de quién, supongo, pero yo creo que hay sitios más chungos. Lo hicimos. Oh my god. Oh. Wow. We survived. Pero todavía no estamos en Fairy Meadows. Estábamos a unos 2.900 metros de altura y nos quedaban por delante 3 horas a pie para cubrir los 5 kilómetros y 500 metros de desnivel hasta la pradera de hadas. Son las 4 de la tarde y tenemos 3 o hasta 4 horas de caminar. La verdad que el caballo sería toda una experiencia, pero no sé lo bien tratados que estarán, ¿eh? Mira qué guapo. Creo que tengo un poco de mal de altura, ¿eh? Tengo un pelín de mareo y mi barriga está un poco de aquella manera. Ah, mira, ni siquiera todos son caballos, esto es un burro. Salam aleikum. ¿Veis? Nos están siguiendo todo el rato con los caballos, esperando el momento en el que estemos tan cansados que no nos podamos resistir a la tentación y lo tengamos que pillar. Mira, tenemos que subir todo esto, meternos por allá atrás y ya por ahí atrás a saber hasta dónde. Hello. Yalla Kosar, yalla, yalla. En verdad les envidio un poquito, ¿eh? Pero solo un poquito. Oh yes. Oh sí. Alpine Hotel. Uf. Gracias a Dios, una pausita. Ojalá tengan aquí una Coca-Cola o algo así, o un snack revitalizante. No Coca-Cola. Cigarette time. No tea. Yeah. Ah, actually, you have there. Freezer. This Pepsi, I take this, okay? Oh, wow. Vaya tienda, ¿veis algo? Esto es... Ahora tenemos un festín, chaval. Me como esto y puedo caminar 10 horas más. Qué guapo, tío, de verdad. Vale, al parecer se divisa al final. Os han dicho que tenemos que llegar ahí arriba. Buah, pobres caballos, en verdad, ¿eh? En plan, esto no tiene que ser sencillo para ellos tampoco. Hostia, chaval, acabo de ver la vista de la tarde. Voy hasta el nacimiento del río, ahí en mitad de la roca. Buah. ¡Ahí está! ¡Por fin! 2 días enteros sin mucha adrenalina nos costó llegar desde Islamabad hasta aquí, pero mereció totalmente la pena. Vaya día, ¿eh? Vaya día. Aquí estamos. Hemos llegado a Fairy Meadows, uno de los lugares más inaccesibles de Pakistán. Es casi de noche y ya ni se ve bien, pero tiene estas casitas por aquí, algunos hoteles rústicos, pero hasta vive gente, aquí vive gente y todo lo que hay aquí lo han tenido que subir andando y con caballos. La ruta que hemos hecho es la única con la que se puede llegar hasta aquí, es una locura de lugar. Perdido en mitad de las montañas de Pakistán al inicio del Himalaya. Y mañana lo veremos mejor, pero eso probablemente estará en mi Instagram y será unas stories o otro vídeo. Señoras y señores, Fairy Meadows. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.